La ley de medios está en vigencia. Hay un artículo en litigio que tiene relación con la desinversión que debe hacer el grupo Clarín, que recurrió a la justicia. Hay un asunto que se está... ¿Qué es la desinversión? Explicada. Para que se desprenda de algunos medios para que sí, justamente no constituya una postura monopólica. Pero lo demás más o menos funciona. ¿Qué ha cambiado? Gustavo Mandará es el delegado de la... ¿Qué te pasa? No me sale la palabra. Autoridad me salía administración, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. Lo que era el CONFER, lo que era el CONFER. Lo que regula era una la denominación de un gobierno de facto. Está bien. En Bahía Blanca, por ejemplo, poniéndote en el lugar del vecino corriente, ¿qué hay de nuevo a partir de la ley de medios? Que voy a decir, esto es porque está la ley, si no, no estaría, no pasaría. Por allí, como pasa con algunas ciudades, cuando primero se habla de las obras enterradas, a mí me da la sensación que en materia de la ley de medios, en lo que más se ha avanzado es en aquello que por allí todavía no se ve, porque es en dar todo un andamiaje administrativo en lo cual se estaba muy atrasado. Para explicarlo gráficamente, por allí con números, en materia de legislación de medios, la Argentina estaba no menos 10, sino menos 25. Y hoy en día podemos decir que estamos menos 10, lo cual es muy malo. Pero bueno, si miramos desde el punto de vista positivo, en lo poquito que lleva de vigencia la ley se han descontado 15 puntos, digamos, y alguna gente de los mismos medios nos decía, y no tiene que ver con mi persona, sino con las posibilidades que hay en materia de legislación de medios en Bahía Blanca y en todo el país. Probablemente se ha hecho más en estos últimos 2 años que en los 25 años anteriores. Claro, pero el porque hay herramientas, ¿no? Esperaba por ahí, bueno, más voces, más canales, más radios. Bahía, Sí, voces hay, pero canales de televisión. Es que justamente, Carlos, por allí en el planteo que se hizo de la ley, de lo que iba a ser la ley de medios y en cómo se instaló el tema ante la opinión pública, está la primera explicación de por qué se necesitaba una ley así, porque se planteó algo que no era, se hablaba de censura, se hablaba de que se iban a callar voces, y yo pregunto qué es lo que ha pasado en estos 2 años, y probablemente no vaya a pasar nada espectacular en los próximos años tampoco, simplemente que se va a dar un marco jurídico que no había, porque en materia, en cualquier orden de la realidad, y mucho más en medios de comunicación, con todo lo que avanzan, en los últimos tiempos, en el mundo en general, una ley de 25 años de antigüedad es lo mismo que ninguna ley, y lo que había en materia de medios era un vacío legal. Ahora ya no hay más vacío legal y se está empezando a resolver algunas cosas. Permítanos un minuto, hacemos una pequeña interrupción en el tema, porque está en línea Julio Tamalet, un vecino de Pehuenco, que han estado discutiendo y están todavía reunidos allá, por eso no han podido venir al programa hoy. A partir de estas especies de daño colateral que fue para un ejercicio militar que prendiera fuego a todo el bosque y por ahí casi llega al pueblo, ¿no? ¿Nos escucha bien, Julio? Buenas noches. Buenas noches, sí. Sí, cuéntenos, bueno, no sé qué habrán conversado ahí y qué planes tienen de cómo, digamos, esto no debe quedar como una anécdota meramente, porque el pueblo se salvó de casualidad, ¿no? Sí, sobre todo nos preocupa la repetitividad de esto, ¿no? Esta es la 5ª vez que sucede y bueno, queremos soluciones y queremos... ¿Van a hacer ustedes alguna demanda contra el Estado, contra la Armada, contra alguien por el daño provocado? Estamos analizando eso, hemos tenido contacto con algunos abogados, estamos analizando esos temas, pero todavía como decisión estamos reunidos, todavía no hemos sacado nada limpio. Es la 5ª vez, dijo usted. ¿Cómo? Es la 5ª vez, dijo. Y sí, de este tipo de diseño, sí, 5ª o 6ª, ¿Provocada siempre por ejercicios militares de la Armada, en baterías? Sí, ejercicios de baterías se vienen realizando desde toda la vida. Pero cuando era Marina Sol, era una cosa. Hace unos años se ha implementado un sistema que viene con aviones, viene ejército, viene marina, y se arman unos con presencia, pero uno escucha los ruidos, que arman un juego de guerra importante. Entonces crecieron mucho las explosiones y mucho el tamaño, la magnitud también, ¿no? Claro, y si llegara el incendio, todo eso en el ámbito de la fauna del lugar genera también éxodo y dificultades muy importantes. Sí, porque el ruido que se produce espanta a los pájaros,
los aviones pasan muy bajo, esas vibraciones ahuyentan a los pájaros de los nidos. El sábado a la tarde fuimos a recorrer lo que está quemado y realmente parte el corazón. Había, no sé, 100.000 estómagos de los nidos no están más. Y eran las quemadas como diciendo que pasó, ¿entendés? Julio, los esperamos por acá el martes que viene y conversamos con tranquilidad. Gracias por este anticipo, Gracias. Julio Tamalet, el otro día lloraba, es un vecino de toda la vida. Y si te prende fuego el pueblo, está lleno de pinos, es muy peligroso el lugar. Está bueno, como ejercicio salió bárbaro, porque al fin de cuentas, si Pehuenco estaba el enemigo, le prendían fuego, ganaban por goleada, pero la verdad, es un riesgo que deberían revisar, ¿no? Está jugando la guerra ahí. Claro, bueno. El pueblo se salvó ahí, Volvemos al tema de la ley de medios. Yo noto una cosa, que en Bahía Blanca como que no cambió la forma de producir noticias. Hoy hay posibilidades, pero como que los medios o los periodistas, nosotros no estamos produciendo noticias, no estamos generando noticias. El tema es que la ley de medios no regula contenidos. Tiene que ver más con resignificar lo que es las distintas propiedades que hay sobre quienes pueden explotar un medio de comunicación, y por tanto no se encarga de estar atento a esas cosas. Sí hay una batería de políticas públicas que tienen que ver con el subsidio a nuevas experiencias. Entiendo que hay desde el sector privado algunas experiencias de ficciones. ¿Usted como radio comunitaria les ha cambiado algo en este tiempo? Nosotros seguimos en una etapa de lucha. Nosotros, cuando se vota en el Congreso y se termina tal vez con un pico de participación que es la reglamentación de la ley, nosotros decimos, bueno, que ese es el comienzo, es el punto de partida de una nueva experiencia que estamos haciendo. Y yo quería remarcar esto, que los debates de las leyes de comunicación es un debate del continente, que Brasil lo está debatiendo ahora, que Bolivia, que Ecuador. Hay una necesidad del mercado y de los sectores populares de revalidar las leyes que tienen que ver con la comunicación, porque hay una transformación real de las tecnologías también en ese sentido, y en ese sentido hace 20 y pico de años que venimos luchando por eso. En ese sentido creemos que hay que hacer muchas cosas todavía. Por un lado, desde lo técnico, la necesidad de reformular un organismo diferente. El que regulaba una ley, decreto de la dictadura que tenía algunas formalidades. Hoy creemos que el organismo está retrasado respecto de lo que para nosotros la ley debe aplicarse. Y por otro lado están los límites de la política, y que tiene que ver con qué quiere hacer el gobierno nacional con esa ley de medios. Y a mí me parece que hay 3-4 discursos de la presidenta de estos últimos días: el Consejo del Salario, el Día de la Industria, el plan agroalimentario, que marcan una tendencia política hacia dónde va a realizarse su gestión en los próximos años, y habrá que ver si la ley va a seguir transformándose o profundizando un cambio en términos de la propiedad de los medios y de los contenidos. Pero porque tenés dudas de que se vaya en ese camino, que puede ser incompatible lo que mencionaste antes con seguir. Creo que la propiedad de los medios puede condicionar los contenidos. El nivel de acuerdo político, en la expresión más amplia de la palabra, que generó la ley de medios, no lo veo que sean los últimos acuerdos políticos económicos que tiene el Estado Nacional. En este caso con los sectores de la industria, como Mendiguren, o lo puedes ver con los sectores de la soja, como lo hicieron en el plan agroalimentario en Tecnópolis. Ese escenario, que tal vez tiene que ver con un contexto de crisis económica mundial y demás, me hace pensar que en ese sentido no hay un proceso de profundización. Recordemos que la ley de medios la toma el gobierno en plena derrota electoral de 2009. Sí. Ahora, había 20 años de trabajo detrás, de organizaciones sociales, populares, que el medio decide darle aire a eso, y se da en ese contexto. Hoy no es ese contexto. Hoy Cristina Fernández, el 14 de agosto, ganó con el 50+1 de los votos, y seguramente eso se replique. Esa tranquilidad no abre un escenario de profundización de un proceso de debate de la comunicación. Ahora, por ejemplo, si la ley estuviera a pleno, una buena ley de servicio de comunicación audiovisual en Bahía Blanca, para vos tendría como manifestaciones, ¿qué cosas? ¿Qué habría de nuevo acá si fuera una ley bárbara,
plena. Yo insisto con el contexto, venimos de 20 y pico de años de proliferación de medios que hacen de una saturación del espectro. Es muy difícil que aparezca algo nuevo cuando todavía vemos una saturación en las Claro, radios. el plan por ejemplo. técnico, claro, en las radios hay cualquiera, Digo, ¿no? sin plan técnico que respete el 33% para los sectores sin fines de lucro, ordene el sector privado y le dé una garantía al sector público para que exprese sus medios de la manera que quiera, no vamos a encontrar diversidad. Y para eso tiene que haber un andamiaje de política pública y no lo garantiza solo una ley. Acá tenemos que hablar de la ley de pauta oficial, tenemos que hablar de una ley de telecomunicaciones, que es lo que no quedó dentro de la ley. Pensá que la ley regula lo analógico, pero no regula lo digital, y necesitamos debatir esto, necesitamos debatir Internet. O sea, hay un andamiaje de políticas públicas que hay que profundizar, y para eso necesitamos el escenario previo a la aprobación de la ley. ¿Subimos 15 puntos, como dijo Mandrá? Yo creo que sí. Tener la ley que tenemos hoy ante un decreto de la dictadura, por supuesto que ha sido un avance importantísimo. Ahora, debemos abrir otra vez el abanico de debate político que se dio entre 2005 y 2009 y posterior aprobación. ¿Cuántas radios hay en Bahía? FMs. Es una pregunta cuya respuesta puede variar 30, día a día. 40. No, muchas más. ¿Más? Sí, muchas más. ¿Más? Muchas Sí, más. sí. Probablemente estemos superando las 70 operativas. Con alguna forma de autorización estamos hablando de 36. ¿Y cuántas caben, digamos, para que Sí, todas salgan bien? claro. Y ninguna se hinche ¿Cuántas con el entrarían? al lado. Bueno, obviamente la parte técnica yo tengo que reconocer que no es mi fuerte, pero he consultado con gente que sabe y quizás lo óptimo sería 35, 36 radios con este espectro, digamos. Hay el doble. Hay el más doble, o menos. sí, hay el doble y hay radios. Paradójicamente- Yo les puedo decir que del 1 de enero a esta parte, en el día han aparecido y desaparecido entre 6 y 8 radios nuevas, mayormente las que tienen que ver con cultos. Sí, con cultos, sí. ¿no? Con cultos Gustavo, evangélicos. decime qué pensás de los canales, la oferta de televisión. ¿Está el 11? ¿El 13? Sí, en eso me parece que hubo una suerte de apresuramiento por parte de apuraron. alguna gente que pensó que esto iba a ser algo que no terminó siendo, porque a mí me parece que el verdadero impacto va a ser cuando finalmente llegue la televisión digital, que es algo que no responde estrictamente a AFCA. AFCA simplemente es parte de un plan nacional de televisión digital que se va avanzando. De hecho, una de las principales demandas que tenemos nosotros en nuestra oficina en Avenida Nacional 300 es gente que mira por televisión el fútbol y dice: ¿cuándo viene la televisión digital a Bahía? Bueno, está previsto que llegue en algún momento. Cuando venga la televisión digital a Bahía y haya acceso a la televisión digital, yo no sé qué es lo que va a pasar con los canales de baja ¿Cuántos potencia. canales? Es decir, está Canal 7, Canal 9, Canal que tendrá 7, que ver Canal qué 9, pasa sí. con Telefe y el Grupo Clarín. Cuando se resuelva No sé, el bueno, eso. artículo 161. Ujú. Y hay dos canales más, digo, bien, 11 y 13. No, operativos, ahí está el 11, el 12 y el 13. También hay un canal 4 que está operativo, que hace algunas pruebas. Hay un canal 29. Hay un canal 29 Para. que se ven, ¿Y cuántos pueden quedar de que están a esos? prueba. Es que no se sabe. Lo que la ley decía era básicamente esto: es decir, antes no se permitía la televisión de baja potencia, ahora se permite. Baja Eso- potencia es de Bahía a Punta Alta, por ejemplo. Baja potencia es quizá un poco menos. Un poco menos. Es menos de 1 kilowatt de potencia. Ajá. En condiciones óptimas podrían cubrir unos 25 kilómetros a la redonda. Ujú. En condiciones óptimas, pero no son las óptimas las de Bahía Blanca, porque Bahía Blanca está Es una- debajo de una claro, nube claro. radioeléctrica por todo el tema No, de pero, la radio. pero y cuando todo. llegue la TV digital, todo eso queda. No va a estar disparatado. prohibido, pero quizás no tenga No razón tenga de sentido. ser. Pero, Quizás y, no tenga por razón de ejemplo, ser. este cable va a tener la obligación de tener un lugar para esos canales en la grilla. Bueno, lo ¿Es que obligación? la ley de medios establece es que un servicio de televisión por suscripción, como es este cable, tiene por obligación que tener todas las frecuencias legales asignadas Locales. de los canales locales, tiene que darle un lugar en la grilla. Pero lo que pasa con estos canales es que todavía no han sido licitados. No se sabe que se van a permitir, que están permitidos, pero nadie dijo cuántos, cómo y de qué manera se van a habilitar. Ahora, Gabriel, en una ciudad como poner un Bahía canal Blanca. de Yo TV una digital cosita. no es para cualquiera, ¿no? No, por eso decía... La inversión. Pero sí, aquí en Bahía se llamó a licitación, Y ya, no ya hubo, hubo. y no hubo. No hubo oferentes porque Claro. simplemente porque no está la televisión operativa. No, pero aparte vos tenés que alquilar un satélite para transmitir. Alquilar el satélite del Estado. Arsat vale 24.000 pesos por mes. ¿Cuántos Claro. medios de comunicación, cooperativas, sociedades de fomento, incluso los privados pymes, Y 100.000 pesos costaba el comprar el pliego. el pliego, un papel? Eso, 100.000 pesos
poner el pie, ya nomás ahí es para Bahía Blanca. Es una barrera. Sí, y depende de la cantidad de habitantes se modifica. Obviamente más cerca de la ciudad de Buenos Aires, con las poblaciones más numerosas, es más caro. Hay que decir que también los sectores de pequeñas y medianas empresas en distintos ámbitos que tiene la ley, como es el Consejo Federal, donde están todas las provincias, las universidades y las cámaras empresarias de medios, de sindicatos y de radios comunitarias, se ha debatido este tema, se han manifestado por parte de la AFCA Nacional modificar algunas cuestiones, pero bueno, hay una serie de elementos que por eso yo decía, es un diseño de políticas públicas, no lo resuelve la ley. Bueno, ¿qué va a hacer el Estado si quiere garantizar que haya pluralidad? Bueno, tiene que resolverlo. El satélite es del Estado, tendrá que hacer convenios, modificarlo. ¿Y por qué no puede darlo gratuitamente? No, debe salir carísimo, pero bueno, habrá otras formas de financiarlo. Se trata de pluralidad de voces. Fabián de Villamitre dice que la ley de medios perjudicó a pequeños productores de TV achicando el segundaje publicitario, ¿cierto? Dice ahí se puede pasar menos cantidad de minutos de publicidad. Y Estela del Centro dice: soy una detenida del proceso, denunciada por civiles, estuve en Floresta y Devoto, me gustaría que los civiles también sean juzgados. Bueno, un primer paso es lo de la detención de Hugo Sierra, ¿no? Es un civil. Sí. Está preso, ¿no? Deben haber pedido. No sé qué qué será su abogado defensor. No sé. Porque vos tenés idea de quién lo va a asistir. No, hasta ahora. ¿Estuviste en el juicio hoy? Sí, a la mañana estuve. A mí me toca por mi trabajo en FM de la Calle, estamos haciendo la cobertura. ¿Te sorprendió lo de Sierra o lo esperaban? Se esperaba. Y en realidad yo venía siguiendo el juicio todas las mañanas y era la quinta vez. Lo nombraban mucho. El propio tribunal tenía un interés particular por quién era esa persona. Creo que Ferro, el presidente del tribunal, decía la persona que más preguntó por quién era Sierra. Y creo Él que preguntaba, el presidente del tribunal preguntaba porque lo nombraba. Porque muchos testimonios lo mencionaban. Ahora, ya nos fuimos a la ley de medios, pero bueno, esta detención de Sierra no lo incorpora al juzgamiento junto con los otros 17 en esta parte del juicio, ¿no? Habrá que ver qué define el tribunal. Pero qué delito, porque el supuesto delito que cometió Sierra en ese momento, ¿prescribe? A mí me parece que lo sustancial de Medina hoy es que él menciona el denuncia ante Madueño las torturas, eso se transcribe en un acta que hoy se hace lectura por pedido del fiscal y no aparece nada de lo que Medina relató en una de las 3 declaraciones que hizo ante Madueño. Por lo tanto ya hay una gravedad. Lo escucharon pero no escribieron nada. Claro, vos lees, ahí se lee en el expediente lo que transcribe en teoría Sierra y no tiene nada que ver con el relato que había construido Medina de las torturas que había recibido en la escuelita. De la ley de medios, ¿sos más optimista? ¿Crees que este primer paso se va a profundizar? No, yo soy optimista porque, bien lo dijo Gabriel, el primero que se tiene que adecuar a la ley de medios es el organismo, AFCA. Al primero que le queda grande, vamos a decirlo con toda letra, es a AFCA. A la delegación Bahía Blanca la ley de medios le queda enorme. ¿Por qué? Porque la delegación Bahía Blanca es del tamaño de la 6ª sesión electoral y trabajan 4 personas, no cuenta con un auto, pero han pasado cosas. Cuando empezamos en agosto del 2009 no contaba con computadoras, Carlos. Ahora hay un sistema de computación, tenés con quien hablar, hay una oficina encargada de atender las demandas de las delegaciones de alguna manera, de asesorarte. Si ustedes ven, hay actividad constante en el número de actividades, digamos. Por allí hasta 2009 las actividades de la delegación Bahía Blanca, que ni siquiera tenía delegado, probablemente eran unas 70 por año. Lo que pasa es que acá había y bueno, y en lo que va del año ya superamos las 400 de acuerdo al registro de actividades que se llevan en los libros y cosas por el estilo. Hay actividad, digamos. Acá había otra morosidad importante que tampoco se ha satisfecho, que es poder ver la televisión pública en directo. Bueno, en eso nos han dado una mano grande estos canales de baja potencia. Claro. ¿Por qué? Porque la delegación sí actuó y consiguió un permiso para que puedan utilizar los contenidos de televisión pública. Ustedes vieron que aquellas personas que no tienen cable, a través de estos canales de baja potencia, claro, pero no hay programas locales, ven la hay televisión, muy pocos programas locales. Ven la televisión pública y ven especialmente el fútbol para todos. Si te sacás el y pones un canal o una radio, no lo sé. O no jugás. Y no hay jugás, que ver. claro. Y hay que ver. Me parece que hoy el medio audiovisual tiene más formas para poder contar. ¿Te gusta la televisión, Estamos tratando de este trabajo que hacemos de derechos humanos, de poder retratarlo visualmente también. Hasta bueno, tiene juiciobahiablanca.wordpress.com. Es un material informativo riquísimo en la web, actualizado todo el tiempo sobre el tema de los juicios. Una pregunta que yo quería hacerte fuera también de la ley de medios. Vos estuviste en los juicios por la verdad. Sí. Los cubriste. No sé qué año fue, Gustavo. Hace 10. Hace 10 años, 99, 2000. Bueno, para no sé si la provincia y para el EU2. ¿Lo seguís estos juicios? Sí, lo sigo. Lamentablemente por mi función no puedo ir a las audiencias que me gustaría. Alguna vez me gustaría ir como ciudadano a interiorizarme. Los testimonios que vos escuchaste aquella vez,
Sí, algunos me han marcado me han marcado como persona, digamos, ¿no? Aquel día de alguno? Corres y Patricia Chabat, no me lo voy a olvidar, y te lo estoy contando y me corre un escalofrío. No me lo voy a olvidar más, digamos. El día de Corres y Patricia Chabat, yo estaba en la fila 2, y lo que pasó en esos 2 minutos, Sí, fue impresionante. probablemente junto con la experiencia del penal de Sierra Chica y alguna otra más que me pasó, me han marcado de por vida, digamos. ¿Vos viste los dos? ¿Cuál es el No, yo creo que más impactante? tiene un acto liberador para las víctimas importante. La imagen de Mariela del Río entrando y mirando la cara a los represores hace una semana, y el aplauso de hoy de 20 pibes de la escuela normal cuando terminó Medina de declarar, para mí son 2 momentos. Y No aparte voy a olvidar nunca. la punición que sobrevendrá todo esto, digamos. Sí, esto van recién arranca esto y ya van hay un preso civil que a toda está la vida. imputado y Claro. seguramente sea detenido. Quiero cerrar más diciendo un datito que me parece significativo también en cuanto al impacto de la ley de medios. La exigencia de que haya mayor cantidad de programas locales en radios que antes bajaban una señal de Buenos Aires todo el tiempo, ha hecho que muchas radios estén, no digo desesperadas, pero muy permeables a escuchar propuestas, y mucha gente, la mayoría joven, se ha incorporado con programas nuevos a muchas radios, ¿no? Herbeta tiene como, Bueno, el caso tiene como 20 programas, impresionante. Bueno. Cambiás de radio y está el caso. Cuando hablas de gente joven, no era justamente ese el caso. Bueno, no, pero está bien, pero el caso se jubiló y tiene está un bien, espacio, está bien. varios Sí. espacios, está bueno. Sí. Hoy las radios necesitan que haya producción local. Sí, claro, Están obligadas, también, pero lo también cumplen. en eso, digamos, porque no hay una actitud coercitiva. Se les dio todo este año de plazo para Bueno, que sí vayan que sí, porque si no, no adecuándose. le van a decir que... No, pero para que vayan adecuándose a lo que es Sí. la cuota de producción Está bien. local, Sí, sí. digamos. Y van. Bueno, gracias, chicos. Gracias, suerte. Perdón, escuché sí. antes de entrar que preguntabas por el tema del estadio, y rápidamente hablé a alguien en La Plata para que me diga que haya estadio en La Plata no quiere decir que no vaya a verlo en Bahía, digamos. ¿Y quién lo paga? Bueno, para lo que me dicen, para el estadio de Bahía ya estaba la primera partida de dinero asignada, 7.200.000 pesos. Televoto esta Porque noche. escuché lo que Triple. decís. Gracias, Triple. Gustavo.